Muy buenos días, hermanos, qué gusto saludarlos. Hoy domingo 19 de abril, seguimos en esta modalidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por Samuel Morales, que el Señor lo levantó, una oración del pueblo de Dios, que Dios respondió y nos gozamos mucho. Bendecimos a la familia Morales Rodríguez. Bendecimos a los intercesores, a todos los hermanos, no solo de la iglesia El Gólgota, sino de varias congregaciones que han estado orando y hemos continuado en oración por esta situación mundial. Hemos puesto esta carga en las manos de Dios y para nuestro Dios no es nada difícil. Él está actuando, Él se está moviendo. Y pues hoy continuamos con nuestra enseñanza, nuestro estudio de Efesios. Ha sido una bendición, para mí es una bendición, un placer estar buscando ahí la palabra de Dios, investigando y también compartir el alimento con mis hermanos de la iglesia, las familias, qué bueno que hoy están reunidas. Vamos a ver hoy Efesios capítulo 3, les animo a que busquen ahí en su Biblia los primeros 13 versículos de Efesios 3. Y vamos a tener esta lectura de la palabra de Dios. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar al Señor y pedirle que Él alumbre nuestro entendimiento, que Él nos dé entendimiento al ver su palabra. Vamos a orar. Señor, te amamos, Padre, y te bendecimos. Damos gracias por estar aquí, Señor, por oír, por usar tu palabra. Te rogamos que nos hables, que no vuelva vacía, Señor, que nos dé entendimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, y glorifícate también en todo tu pueblo, en tus iglesias, aquí en la Ciudad de México, pero también en todo el mundo. Te damos gracias y te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Este capítulo 3, hermanos, de Efesios, es otra oración de Pablo por los creyentes. Acuérdense que en el capítulo anterior hay una oración que él hace en el capítulo 2. Aquí también, en el capítulo 1, perdón. Aquí también lo hace y vamos a considerar esto. Aunque los versículos del 2 al 13 que leímos son un paréntesis, y la oración realmente empieza en el verso 14. Espero que ustedes estén con su Biblia en la mano.
a la mano. Y en el verso 14 dice, por esta causa, si se fijan, es lo mismo que dicen en el verso 1, por esta causa. Entonces, Pablo quiere comenzar a orar en el versículo 1, perdón, pero empieza a explicar y hace un gran paréntesis, y es hasta el verso 14, repito, donde él comienza realmente la oración. Hay un pasaje muy bonito que conocemos, por esta causa doblo mis rodillas, o sea, ya comienza él a orar. Ahora, con esto, el apóstol Pablo desea que los hermanos entiendan bien el mensaje que les ha compartido, o sea, por eso es la oración intensa de Pablo. Y como consecuencia, que tengan mayor capacidad de aplicar las verdades de los recursos con los que cuentan en el Señor. O sea que entre más clara tengamos nuestra identidad, entre más claras tengamos, hermanos, las bases, el conocimiento de la palabra de Dios, el entendimiento, eso nos condiciona, o sea, eso nos lleva a practicar, a aplicar de una manera más adecuada, más fructífera, más provechosa, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, Pablo también aquí ratifica la autoridad que tiene para enseñar esto. O sea, ¿y tú quién eres, no? ¿Con qué autoridad nos hablas o te diriges a nosotros? Y él dice que él tiene esa autoridad por haber sido comisionado por Cristo Jesús para proclamarla. O sea, los versos del 2 al 7 habla de ese punto, de ese tema, de la autoridad con la que él ha sido investido para compartir el Evangelio. Muy bien, entonces, un primer punto que queremos ver es que este misterio de Cristo es revelado, en primer lugar, vamos a ver que es revelado a un prisionero de Cristo. Y es la primera cosa que menciona ahí al comenzar el verso 1. Efesios 3:1 dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vaya, o sea, él empieza enfatizando el tema, pues él estaba en la cárcel, como sabemos. Esta es una de las epístolas carcelarias. Cuando él escribe por esta causa se refiere a las verdades que acaba de exponer en el capítulo anterior. O sea, dice, por esta razón, o sea, por todo lo que él ha hablado. Por ejemplo, en primer lugar, en Efesios 2, en el capítulo anterior, él estaba diciendo que quien está en Cristo es parte del nuevo hombre. Ahí en el verso 15, también él dijo que todos los creyentes son un solo cuerpo, ahora en Cristo. También dijo que los gentiles son hechos cercanos cuando creen, ahí en el verso 17. También les dice que ahora son ciudadanos del reino y miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También les dice que todos son edificados en unidad como templo y morada de Dios por su Espíritu. Versículos 21 y 22. Efesios 2, 21 y 22. Las verdades de Dios, hermanos, son tan maravillosas y grandiosas que nunca las entenderemos plenamente. Pero Pablo conocía el valor de la repetición en la didáctica, sobre todo en una verdad escuchada por primera vez. O sea, él decía, es que esto se los tengo que repetir, esto se los tengo que decir de otra manera, para que finalmente los hermanos ahora sí que tomaran firmemente, con fuerza, las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, en Efesios 1, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Así comienza Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero ahora lo hace como prisionero de Cristo Jesús. Hermanos, aquí hay unas cosas muy hermosas que quiero compartir. Aunque Pablo fue arrestado por acusaciones judías, él no se consideró prisionero de los judíos.
Aunque fue encarcelado bajo autoridad romana, no se consideró prisionero de Roma. Aunque había apelado al César en su defensa, nunca se consideró prisionero del César. Pablo era siervo de Jesucristo y es por eso que él se considera prisionero de Cristo Jesús. Todo lo que hiciera y a donde fuera estaba bajo el control de Jesucristo. Cristo era la causa de su encarcelamiento. Qué importante es tener una mente aclarada. Cuando tenemos nuestra mente dividida, cuando tenemos muchas preocupaciones en la mente, no podemos concentrarnos en nada, no podemos concentrarnos en algo, en lo que necesitamos hacerlo. Es muy importante tener una mente en claro. 5 años había pasado él ahí encarcelado y desde ahí podía pastorear a los hermanos a través de las epístolas y también podía consagrarse a la oración de una manera efectiva y poderosa. Pablo oraba y tenía ahí mucho tiempo para hacerlo. Pablo es un varón que vivía en el Espíritu. De hecho, él es el maestro de esta enseñanza. Nosotros hablamos, los cristianos, de este clímax, aún este estándar de la vida cristiana, de vivir en el Espíritu, que es vivir en poder, que es vivir en paz, que es vivir precisamente también con una mente clara, con tranquilidad, con poder, con gracia. Pero esta enseñanza nos la transmite nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Él vivía en el Espíritu. Más adelante aquí en Efesios, él dice, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Así que es muy importante, hermanos, la perspectiva con la que vemos las cosas. El cómo vemos o reaccionamos ante las circunstancias es más importante que las mismas circunstancias. Es algo que incluso estamos también viviendo en estos tiempos. Si todo lo que podemos ver es nuestra circunstancia inmediata, entonces eso nos condicionará. Nos sentiremos bien cuando nuestras circunstancias sean favorables, pero cuando no lo sean, nos sentiremos miserables. Si Pablo hubiera visto las circunstancias, pronto se habría desanimado. Si hubiera pensado que su vida estaba en manos de sus perseguidores, sus carceleros, sus guardias o el gobierno de Roma, habría sido vencido por la desesperación. Se habría retirado culpando a todos, diciendo, no, todos son malos, no, el mundo está mal, son terribles. Pero Pablo no era un títere de las circunstancias, más bien él era prisionero de Jesucristo. Por Cristo es que yo estoy aquí y yo estoy bien, yo estoy feliz, yo soy más que vencedor. Miren lo que estoy escribiendo, la epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, etcétera, a Timoteo, ¿verdad? Y orando, pero de una manera extraordinaria. Muy bien, vamos a continuar. El verso 2, ahí en Efesios 3:2, dice, primero dijo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, dice, por vosotros los gentiles, dice, verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí habla de una comisión que recibió, si es que habéis oído de la administración. Aquí la palabra griega es oikonomía. Viene de oikonomos, de aquí viene la palabra también que conocemos como economía. Un administrador o mayordomo era responsable del mantenimiento constante de algo que pertenecía a otra persona, o sea, trabaja para alguien, para otra persona. Pablo fue llamado como administrador de la gracia de Dios a los gentiles.
Así que era responsable de gestionar y llevar a buen término todo lo relacionado con la obra de Dios en su tiempo. Pablo evangelizó toda la parte norte del Mediterráneo y estableció grandes iglesias y poderosas en esa gran región del mundo grecorromano. Y también a él se atribuyen 13 epístolas del Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento la escribió el hermano Pablo. ¿Qué tal? Ahora, también dice aquí que por revelación le fue declarado esto de este misterio de Cristo y para administrarlo. Ahí mismo en el verso 2, dice, acerca de lo cual os he escrito brevemente, en el verso 3. En Efesios 1:10 había dicho que el plan o el misterio de Dios era reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, escribió brevemente, a eso se refiere. Ya les he dicho brevemente sobre esto. Aquel judío celoso de sus tradiciones, él dice que sobresalía en celo a sus hermanos contemporáneos, a los judíos, para defender el judaísmo y todo eso. Aquel judío celoso de sus tradiciones, que perseguía a los cristianos, quienes a su parecer eran una degradación del judaísmo, fue comisionado para hacer cristianos a los gentiles. O sea, a él no le gustaban los cristianos, bueno, pero él ahora iba a hacer cristianos a los gentiles. Estos últimos, a su parecer también, pues eran aún peor que los mismos cristianos. Sin embargo, en el verso 7, Pablo con orgullo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo fui hecho ministro por el don, por el regalo del favor de Dios. Entonces este es el preso que escribe a los Efesios, aquella gran iglesia en aquella gran ciudad también. Vamos a ver el plan. Pablo aquí también nos habla en el verso 5 del plan de este misterio que le fue dado. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, verso 5. El misterio había sido implicado en las palabras de Dios a los antepasados, pero no lo habían entendido. A Abraham, por ejemplo, se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí en Génesis 12:3. Compárese con Gálatas 3:8. Déjeme verlo aquí en Gálatas, compartirlo, es interesante. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Probablemente Abraham entendió, probablemente no, pero ya se le estaba diciendo, nos explica aquí el apóstol Pablo. En Isaías 49:6 leemos, es una profecía también mesiánica, dice, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Son profecías, y así hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de estos tiempos. El apóstol Pedro dice, de esta gracia destinada a vosotros, y así encontramos muchas referencias. Ahora, Pablo dice que este misterio ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ahí en el mismo versículo 5, Efesios 3:5. La actual revelación fue dada a los apóstoles y profetas neotestamentarios. Esto de lo que estamos hablando, este misterio. En el concilio de Jerusalén trataron este asunto.
Ahí en Hechos capítulo 15 y versos 13 al 28 se habla de esto. En los versos 17 y 18 Jacob pidió la palabra. Jacob, el hermano de Jesús, que se convirtió, que ahora era podemos decir, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Él pide la palabra y dijo esto. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Estaban asombrados los judíos en este concilio en Jerusalén de que los gentiles también habían abrazado la palabra de Dios, no daban crédito. Pedro dice, y eso está lo menciona aquí en Hechos 15, lo que le sucedía allá en Hechos 10. Dice, también sobre los gentiles descendió el Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. De hecho, aquella visión que Pedro había tenido de un lienzo que bajó con muchos, toda clase de cuadrúpedos y animales y todo, era para que él comiera de cualquier cosa, que no estuviera ahí escogiendo. Pero eso tenía que ver, esa visión tenía que ver, lo sabemos, con que el Evangelio llegaría también a todas las personas, a todas las naciones. Entonces, vamos para allá. Entonces, ¿en qué consiste el misterio? El misterio consiste precisamente en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 6. Entonces, con toda confianza, los no judíos debemos lanzarnos, hermanos, a abrazar el Evangelio. O sea, ya hemos creído, tenemos muchos años, mucho tiempo que hemos creído, pero no faltan, ¿verdad? No sé, olas judaizantes o no, que acá que tenemos la mejor traducción, que no sé, que acá es en hebreo y que lo que sea. Bueno, los gentiles hemos sido aceptados, los no judíos, las naciones, fuimos incluidos. En eso consistía el misterio de Cristo que a Pablo le fue revelado. Esto quiere decir, hermanos, que todos somos del mismo estatus legal ante Dios. Esto significa que en el cielo ya no hay ciudadanos de segunda ni parientes lejanos. Significa que cada hijo de Dios es nada más y nada menos que un hijo de Dios. Y también significa que hay genética divina en nuestro ser. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 dijo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el mismo Espíritu Santo, la misma genética divina. A veces hemos dicho, la misma sangre espiritual corre por nuestras venas. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Pues de esto nos habló, en esto consiste este misterio hermoso que a Pablo le fue revelado. Por eso él está escribiendo. Él tenía que hacerlo. Vamos a ver también el punto, él también nos habla aquí de la predicación en el verso 7, o sea, la predicación del misterio, que es algo que también el Señor le encomendó, le dejó. Pablo fue hecho ministro, diáconos, o siervo o servidor de este misterio. Él había recibido de Cristo su comisión ministerial. Jesucristo, el Señor Jesús, lo envió, lo comisionó. En Hechos 26, 15 al 17,
Pablo dice, relata su conversión y explica ahí cuando le pregunta, ¿quién eres, Señor? Cuando le apareció el Señor, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Aquí vemos también entonces, hermanos, que cómo nace, cómo surge el apóstol. Apóstol significa enviado. El Señor Jesús lo estaba enviando. El apóstol y predicador por la voluntad y el poder de Jesucristo. Por cierto, nadie debería entrar en el ministerio sin la certeza absoluta del llamado del Señor sobre su vida y la verificación consecuente de los hermanos de la iglesia. Si el Señor no nos envía, pues no vayamos a ningún lado. Cerciorémonos, asegurémonos que es Cristo el que nos envía, porque si Él lo hace, entonces Él nos respalda. Él va con nosotros. Hay un detallito aquí en el verso 7, en la Nueva Versión Internacional, en la NBI dice, este fue el regalo que Dios me dio por su gracia. Nos llama la atención y hasta exagerada nos parecería la humildad o modestia de Pablo, cuando en el verso 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Aunque podemos ver su explicación en 1 Corintios 15, versos 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, Pablo tenía sus razones. O sea, decía, yo no soy digno de que Dios me levante como un apóstol. Si yo encarcelaba a los cristianos y los arrastraba y los llevaba. Pero pues el Señor lo derribó, el Señor lo llamó y lo comisionó, como estamos viendo. En el verso 8, en la NBI dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. A mí me enseña un poquito más, me ayuda un poquito más este cambio, porque en la versión 60 dice las inescrutables, o sea, me la deja un poquito más difícil de lo que ya es, pero aquí dice las incalculables riquezas de Cristo. Quiere decir que, pues, que son muy grandes y que no se pueden calcular, y pues debemos entonces pues, tomar conciencia de eso, que es grande nuestra herencia, que es grande la bendición que tenemos, y pues hay que descubrirla, hay que desentrañarla para apropiarla a nuestra vida. Muy bien, vimos que el misterio fue revelado a un prisionero. Vimos en qué consistía ese plan, que los gentiles son coherederos, que ahora ya no hay ninguna distinción, que ya no hay hijos de Dios de primera o de segunda. Vimos también que Pablo fue comisionado, fue enviado para predicar este mensaje. Es la autoridad con la que él se pone delante de nosotros, delante de los efesios, y les dice, hermanos, son muy afortunados, son muy bendecidos. Ha sido bonito ahí cuando algunos hermanos se preguntan, ¿cómo estás? Y dicen, bendecido, prosperado y en victoria. Gloria al Señor, más que vencedores en Cristo.
Hay un cuarto punto que queremos ver, que queremos compartir, y es el propósito de este misterio. Ahí en el verso 10, Pablo nos explica que Dios se ha propuesto dar a conocer su sabiduría a través de la iglesia a los principados y potestades, o sea, a los ángeles en los lugares celestiales. Que el propósito de Dios es que dar a conocer su sabiduría a través de la iglesia, a través a los principados más bien y potestades en los lugares celestiales. Ahora, con esto entendemos que la iglesia no solo existe con el propósito de salvar almas, aunque esto es importante, importantísimo y maravilloso, además de la gran y apremiante necesidad que hay, pero juntamente con eso hay algo más. Ahora, esto que sigue es muy importante, muy interesante, pero importante. Dice que el propósito de Dios es dar a conocer su sabiduría a los principados y potestades, es decir, ángeles, por medio de la iglesia. Ahora sabemos que hay ángeles santos y hay ángeles caídos, malos. Pero también creemos que con este propósito que Pablo está revelando, es que Dios quiere dar a conocer su sabiduría y su poder, en primer lugar, a principados y potestades santas, o sea, a ángeles buenos, por decirlo así. El propósito del universo es dar gloria a Dios. De hecho, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19:1. Si Dios desea que la iglesia manifieste su multiforme sabiduría a los principados y potestades, a los ángeles, es porque ellos, los ángeles, fomentan la alabanza y la gloria de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 148 y verso 2, dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y hay otros textos que por ahora no vamos a leer. Apocalipsis 4, versos del 8 al 11, la adoración celestial, Apocalipsis 5, versos del 11 al 13, donde hablan como los ángeles, y ustedes saben que hay muchísimos textos que hablan de esto. Pero el plan de Dios es que la iglesia, o sea, cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona cambia, es transformada por el poder de Dios, por la gracia de Dios, cuando alguien entiende, el Espíritu Santo le trae una revelación y se levanta, todo esto hace que haya gozo en el cielo, que las alabanzas para Dios se levanten. Incluso nosotros sabemos que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Jesucristo dijo eso ahí en Lucas 15, 7 y 10. Jesucristo lo repite ahí. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, las huestes, los ángeles, los principados, las potestades alaban al Señor, exaltan a Dios por su bondad y por su poder. Entonces, seguramente esta es la razón por la que Dios quiere que la iglesia manifieste la sabiduría de Dios, el poder y la gracia de Dios a los principados y a las potestades. Número 2, también el Señor quiere dar a conocer su sabiduría y su poder por medio de la iglesia a principados y potestades malas. Y decimos, ¿y eso para qué? La multiforme sabiduría de Dios es también dada a conocer a los principados y potestades malignos. Y hay una hermosa profecía para la humanidad y seguramente también para la iglesia en el Salmo 8 y verso 2, donde dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos,
para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, de criaturas pues quizá pequeñas, indefensas, el Señor hace que pongan en su lugar, ¿verdad? Y hagan callar al enemigo y al vengativo. Hay otra hermosísima ilustración en el libro de Job. Recordamos allá al inicio del libro que se presentan todos los hijos de Dios, dice, entre los que vino también Satanás. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí en Job 1, 6 al 8 dice. En otras palabras, creo que el Señor le está diciendo al maligno: ¿no te da vergüenza con mi siervo Job? ¿No te da pena su integridad? En su propósito de dar a conocer su multiforme sabiduría por medio de la iglesia, nuestro Señor le dice al maligno: ¿no has considerado a la iglesia cristiana y a cada uno de mis hijos, varones rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? ¿No te da vergüenza con ellos? Hermanos, el Señor nos presume ante el diablo. Y para eso nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. O sea, quizá una reacción nuestra es: no, Señor, no nos presumas con el diablo, porque el diablo se va a enojar, el diablo nos va a atacar. Pero Dios dice: sí, sí lo va a hacer. Pero los levanté, los resucité con Cristo y los senté juntamente con Él en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Ajá. Y ahí tienen a su hermano mayor que los defiende. ¿Habrá alguna objeción? ¿Habrá algo contra ellos? Dice el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Dice Dios: no pasa nada. No pasa nada. Mis hijos son más que vencedores. Entonces, hermanos, este es el propósito del misterio: levantar una iglesia gloriosa, levantar hijos de Dios victoriosos. Y Dios se ha propuesto eso y Dios lo va a cumplir. Al final, acá en Efesios, hoy no nos toca eso, pero más adelante dice que su plan es presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, tarde o temprano. Terminamos con el punto 5, el privilegio del misterio. Al poner nuestra fe en Cristo, podemos acercarnos a Dios confiadamente y participar de sus riquezas en gloria. Ya no limitadamente, como los judíos que venían una vez al año y dependían del sumo sacerdote, sino con libertad, con confianza y buscando oportuno socorro, con los brazos abiertos, con los brazos extendidos y sin temor a ser rechazados. Dios nos extiende sus brazos, Dios nos recibe. Ahí en Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Termina ahí en el verso 13 diciendo el apóstol: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Los hermanos estaban muy preocupados, o sea, ya tiene 5 años en la cárcel. Pero Pablo decía: pues sí, pero estoy bien, estoy con el Señor, estoy feliz, puedo desarrollar mi ministerio. Él decía, él los anima y les dice: no desmayen por mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Y pues aquí vemos una vez más al preso, al encarcelado, animando a los que estaban libres. Hemos conocido personas acá en los reclusorios
pues que conocen al Señor allá adentro. Pues Pablo no había hecho nada malo. Estos de los que hablo, pues sí, o sea, gente que entró al penal por alguna fechoría, alguna algún crimen. Pero yo he entrevistado personas así y me dicen, pues es que conocí al Señor ahí y pues tengo bastante tiempo ahí para, aunque sí trabajan y todo, tengo bastante tiempo para leer la palabra, tengo bastante tiempo para orar, dicen, y tengo también, y nos reunimos todos los días, tenemos reuniones todos los días. Entonces, pues crecen espiritualmente de una manera formidable. Creo que algo así le pasaba a Pablo, más la bendición de que pues él no había hecho nada malo. Aquí nuevamente el preso está animando a los que están libres. Anímense, no desmayen a causa de mis tribulaciones, no se desanimen. Les dice, acuérdense que los sufrimientos producen en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Es decir, Dios encamina para bien todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa es para crecimiento. En Cristo todo es ganancia. Pablo ni siquiera sabía qué escoger, si estar con vida o morir. Pablo decía, si estoy con vida, si vivo, pues predico a Cristo y gano almas, llevo almas para el Señor. Y si moría, él decía, pues estaré mucho mejor, muchísimo mejor en el paraíso de Dios, en la gloria del Señor y en su presencia. Entonces, hermanos, animémonos, levantémonos y demos gloria al Señor. Vamos a orar y bendecir a nuestro Dios, a darle gracias. Señor, te bendecimos, Padre, y damos gracias por tu presencia. Damos gracias por tus palabras, Señor. Damos gracias porque en Cristo podemos ir contracorriente, Señor. En Cristo somos más que vencedores. Vencedores es poco. Y Señor, te damos gracias y seguimos orando a favor de la tierra, seguimos intercediendo, seguimos clamando por el mundo entero, por las naciones, por los continentes, por Oceanía, por Asia, por Europa, por África, por América. Y seguimos levantando cada país, cada nación, orando por los gobernantes, Señor, que tú los ayudes, que tú los asesores, que tú reprendas toda enfermedad, que las enfermedades retrocedan, que las enfermedades se debiliten. En el nombre de Jesús te damos gracias que podemos orar, que podemos clamar e interceder en sus méritos gloriosos. En Él te pedimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Buen día.